Vamos a dialogar con un intendente de una de las ciudades más importantes del país. Hace un tiempo que queríamos hablar con él y él está esperándonos en línea. Es el intendente de la ciudad de Río Grande, que queda en Tierra del Fuego, y se llama Martín Pérez. ¿Qué tal, Martín? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y toda la audiencia de tu radio. Bueno, gracias por estos minutos que nos vas a brindar. Primero quería decirle a la audiencia de una información que estuvo sucediendo en la ciudad en los últimos días, que es que llevaron adelante un curso que por suerte estuvo muy bien, nos vas a contar los detalles, que tienen que ver con formar a las personas para prevenirse del suicidio, para prevenir el suicidio, que es una problemática que está afectando mucho después de la pandemia en líneas generales, pero parece que también hay una fuerte afectación y por eso las políticas aplicadas hacia el sector, que vos nos explicarás, dentro de la ciudad de Río Grande. Y cuando estaba tratando de recibir información sobre el tema y investigar un poco más, lo que me pareció interesante que más allá de eso también están tratando de implementar políticas que tengan que ver con lo que le pasa a las generaciones más jóvenes y sus crisis de ansiedad, que es otro tema que yo soy docente y también lo veo en las aulas, ¿no? Algo que a nosotros, yo tengo 51 años, no nos pasaba, de ser personas que en algún momento te decían, bueno, sentate, quédate quieto, pero hoy la ansiedad es mucho más profunda que la que nosotros teníamos cuando éramos adolescentes. Bueno, de estas cosas queríamos empezar a conversar con vos, Martín. Bueno, en principio muchas gracias por el interés y por ocuparse de una ciudad tan lejana, ¿no? A 3.000 kilómetros de Buenos Aires. Nosotros decimos que estamos en el final de nuestra Argentina continental, pero en el medio de la Argentina bicontinental, ¿no? Entonces, en definitiva, estamos como en el centro de la Argentina de alguna manera y poder avanzar en políticas que son prioritarias para nuestra sociedad es un desafío que tenemos y llevamos adelante, ¿no? Mira, en la Patagonia en general siempre hemos tenido una tasa de suicidios más alta que la media. Esto es algo que lo venimos registrando desde hace tiempo y vimos que esas estadísticas se fueron agravando a partir de la pandemia con todo lo que nos pasó y sobre todo lo que le pasó a los jóvenes. Vos lo señalabas muy bien recién, y decidimos involucrarnos, ¿no? Decidimos meternos de lleno. Desde el municipio creamos un área de salud mental. Fue al inicio de mi gestión, mi primer mandato como intendente. Creamos un área de salud mental, la fortalecimos con profesionales, y a partir del año pasado empezamos en un convenio con APSA, con la Asociación de Psiquiatras de la Argentina. Empezamos a trabajar el abordaje de la prevención. Vimos que en la sociedad la preocupación era tan grande por la cantidad de suicidios que teníamos, y eran como muy traumáticos, obviamente, para las familias y para la comunidad, que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con todos los efectores del sistema en general? Pero no solo de salud, sino con los docentes, con los clubes, con las instituciones de la sociedad civil en general, con las Fuerzas Armadas y de seguridad. Un gran problema que tenemos con las Fuerzas Armadas en materia de salud mental, con los adultos mayores. Entonces es muy duro soportar el clima, ¿no, Martín? También, porque uno tal vez desde Buenos Aires dice, bueno, qué lindo pasar unos días en la provincia más austral de la República Argentina, pero cuando hay que pasar todo un invierno ahí debe ser muy duro también, ¿no? No, claro, y bueno, te decía al principio lo de la distancia, ¿no? Pensá que nosotros estamos más cerca de la Antártida que de Buenos Aires. Entonces, digo, eso también nos sitúa en un lugar de dificultad. Somos una provincia que en invierno, por ejemplo, tenemos 4 o 5 horas de luz al día. Eso complejiza tal vez la forma de vivir, la hace muy difícil. Y aparte, aparte están tocando casi los 100.000 habitantes, ¿no? En Río Grande. Sí, estamos un poquito más, debemos estar ya casi en los 120.000 habitantes. Esta es una ciudad industrial, ¿no? Esencialmente industrial. Ha crecido al amparo de una promoción económica que se radicó acá en la década del 70 y que hizo que, bueno, mucha gente del interior del país venga a hacer crecer muy fuertemente la población y a trabajar. Entonces, estamos muy atados también a esos vaivenes de la economía en general. Los buenos momentos los recibimos muy bien, y los malos momentos en términos económicos, como lo que nos está pasando ahora, nos golpea de lleno, ¿no? Bueno, esa era la pregunta que te iba a hacer, pero bueno, ¿cómo se está llevando
el habitante de Río Grande con las políticas nacionales que arroja la administración de Javier Milei, ¿no? Eso era un poco lo que quería preguntarte después de hablar sobre tus políticas en relación a salud mental. Uh-huh. Sí, mira, te diría que de alguna manera una cosa y la otra está conectada. Termino con lo anterior, el curso fue la verdad muy positivo, más de 5.000 personas concurrieron y una muy buena experiencia para replicar también en otros municipios para quien nos esté escuchando, es muy pero muy positivo. Dicho esto, te cuento lo otro. Nosotros estamos sufriendo hoy el golpe que ha recibido no solamente los sectores más vulnerables en la Argentina, sino toda la clase media, el parate del consumo, de la actividad económica, todo eso nos impacta de lleno acá en Tierra del Fuego porque somos una provincia que esencialmente vive o del turismo en la zona sur, digamos en la zona de Ushuaia, o de la actividad industrial vinculada a la electrónica esencialmente. Entonces al caerse el consumo, al desplomarse la actividad, las tasas de desempleo se han duplicado, por ejemplo. ¿Qué tasa tenían ustedes, por ejemplo, a esta altura del año pasado? Bueno, mira, nosotros en el segundo trimestre del año pasado teníamos una tasa del 3,2% más o menos, y en los últimos datos que arrojó el INDEC estamos en 6,5%. Es decir, que hemos duplicado la tasa de desempleo, pero el dato más alarmante de todo lo que está sucediendo es que teníamos una pobreza en Río Grande que estaba ubicada en el orden del 25-26% y hoy está casi en el 50%, ¿sí? Es decir, se duplicó la tasa, el porcentaje de la población pobre, ¿no? ¿Y cómo haces, Martín? O sea, a ver, las preguntas son dos. ¿Qué ves? ¿Qué te dicen? ¿Y cómo haces? Mira, un dato objetivo te doy. A nosotros se nos ha incrementado la demanda social de nuestra población en un 200%. Entre los primeros días de enero, o sea, después de la devaluación, y el mes de agosto, digamos, fines de agosto, hemos hecho los cálculos, y se ha incrementado un 200% la demanda. O sea, es impresionante la situación que estamos atravesando y la exigencia que tenemos también como municipio, sin contar con ningún tipo de acompañamiento, porque nosotros, por ejemplo, hasta el año pasado, con el gobierno anterior, teníamos un Ministerio de Desarrollo Social que cuando uno tenía una urgencia, bueno, pedía un acompañamiento, había acompañamientos, digo, a los municipios para atender la emergencia, ¿no? Las situaciones de mayor urgencia. Hoy no recibimos un peso, no recibimos un centavo, nos han quitado el subsidio al transporte público desde el primer día de la gestión Milei, nos han quitado las obras públicas nacionales y nos han cortado absolutamente todos los programas. Y te voy a dar un dato más que es tremendo. Han cortado los programas preventivos en materia de salud. No envían ni siquiera preservativos a nuestra ciudad y se han incrementado los casos de sífilis en la provincia de Tierra del Fuego por los contagios, sobre todo en la población joven, por falta de preservativos, ¿no? A ese nivel está hoy la situación de gravedad y de preocupación que tenemos en materia de salud, ¿no? Es muy grave lo que está sucediendo y nos preocupa realmente. Cuando pensás lo que está sucediendo saliendo de Río Grande y pensando ya en la provincia, bueno, hablabas de Ushuaia, y el trato que está teniendo Javier Milei. Nosotros recién estábamos hablando con José, que es un compañero de trabajo, sobre cuáles eran las repercusiones de algunos de los gobernadores más importantes, ¿no? Los que tienen mayor capacidad poblacional dentro de sus provincias, después del discurso del domingo pasado, de la presentación del presupuesto que hizo ante el Congreso. Y pensaba en si los gobernadores de las grandes provincias están teniendo demandas que no son para nada atendidas por parte del gobierno nacional. ¿Cómo pensás a futuro estos próximos meses de la provincia de Tierra del Fuego en relación con la administración de Javier Milei? Claro, lo que yo pienso tiene que ver también con hasta dónde el ajuste, ¿no? Porque uno lo escuchaba al presidente de la Nación el domingo y planteaba 60.000 millones de pesos más, de dólares más de ajuste en las provincias. Sí. ¿De dónde se va a hacer el ajuste? Porque la realidad es que las provincias han cargado, ¿no?, sobre sus espaldas la situación del ajuste. Los municipios hemos tenido que cargar el ajuste del gobierno nacional. Es decir, yo no sé hasta qué punto se puede seguir tensando de alguna manera la cuerda en ese sentido, ¿no?
Y además hay una realidad, digo, cuando uno escucha al presidente en el Congreso decir lo que dice, ¿no? Porque la verdad es que, por lo menos desde mi punto de vista, ha tenido muy poco sustento desde lo técnico también, pero después fuimos a ver el presupuesto, y el presupuesto es contradictorio absolutamente a su discurso del domingo, ¿no? Entonces, digo, no hay ni bajas de impuestos, no se sustenta el porcentaje de inflación que dice que va a tener el país el año que viene, ni de crecimiento económico. Entonces, me parece que ahí es una discusión profunda la que tenemos que dar entre todos, y te digo, Marcelo, nosotros estamos hablando mucho con los intendentes, ¿no?, de la Patagonia, del resto del país. La situación está cada vez más compleja, más difícil, y creo que si no se corrige de alguna manera este rumbo económico, la cuestión social se va a complejizar muchísimo más todavía. Vos sos un intendente peronista, Martín, y la pregunta tiene que ver con si vos considerás que los tiempos de este peronismo, Máximo, Axel, Cristina, están acordes esos tiempos que está teniendo el peronismo o el panperonismo para soportar esta estampida que nos estás ejemplificando, por ejemplo, en tu territorio, que es Río Grande. ¿Cómo ves a ese peronismo para hacerle frente a esta situación social? Mira, más allá de los nombres propios, ¿no?, y con el respeto que uno tiene por esos nombres que mencionaste recién, más muchos dirigentes más de la Argentina, yo te puedo dar una mirada desde acá, desde el sur del país, ¿no? Yo creo que el peronismo necesita imperiosamente volver a reconstruir un proyecto nacional, que fue siempre nuestra esencia, ¿no? Es decir, a nosotros nos motivó esa mirada profundamente federal, nos organizó un proyecto de nación desde el propio surgimiento del peronismo con Perón, pero después en cada una de sus etapas, y fundamentalmente cuando se construyó a partir de Néstor en el 2002, 2003, esa mirada de país federal, de país serio, como decía en aquel momento. Entonces yo creo que el desafío que tenemos todos, cada uno desde su lugar con su responsabilidad, es ver cómo aportamos de nuevo a reconstruir un proyecto de nación que nos contenga a todos, ¿no? Porque si no, vamos a seguir cayendo en la discusión de nombres propios, claro, pero sin un objetivo real que tiene que ver cómo hacemos para no digo hacer autocrítica, pero sí ser conscientes de que hay cosas que tenemos que corregir necesariamente, de que el Estado presente es necesario, pero también es necesario, por ejemplo, un Estado que sea más eficiente, que le resuelva el problema a la gente, a la vida de la gente, que es lo que el vecino hoy necesita, ¿no? Y esas cosas me parece que son las discusiones profundas que tenemos que dar y que tienen que ver con la reconstrucción de una mirada federal y de un proyecto nacional que nos incluya a todos, ¿no? Mira, Martín, voy a tratar de molestarte de acá que termine el año nuevamente. Yo soy porteño, nací en La Paternal, pero te voy a contar algo para cerrar esta entrevista y para que sepas por qué mi interés de siempre estar presente con la Patagonia, con el lugar más austral del país. Tuve la suerte hace algunos años, por haber hecho un programa un par de años sobre la Antártida y sobre cuestiones de medio ambiente, de poder viajar a la Antártida el día de la Antártida, el 22 de febrero, y tal vez uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue escuchar en la Antártida el himno argentino. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que yo venía pensando de esa parte sur de la República Argentina fue trabajando periodísticamente mucho más arraigada en mí. Así que bueno, voy a tomarme el atrevimiento de ver si podemos volver a charlar de acá a fin de año, y te mando un abrazo y buen fin de semana, Martín. Bueno, muchas gracias, y bueno, siempre es un honor uno poder pisar la Antártida, y ahí uno concibe, ¿no?, la magnitud enorme de nuestro país, así que gracias por la preocupación y a disposición siempre para lo que necesite. Gracias, Martín, buen fin de semana. Adiós. Quien está hablando con nosotros era el intendente de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Se llama Martín Pérez, es peronista y estuvo aquí en AM 1420 con vos, en este programa que se llama Paso a Valores y que te acompaña todos los sábados de 11 a 13.